Yayanduyere es el primer poemario que se ha publicado en nuestro país en lengua guaraní. Su autor, Elías Caurey, también ha sido seleccionado como parte de la UNESCO para representar a América Latina el próximo año cuando se celebre el Año del Idioma. Tuvimos el gustazo de conversar con él sobre este texto y sobre su aporte desde la sociología, la cultura, la literatura a la lengua guaraní. Nos encontramos en la Plaza Murillo y para nosotros es un gusto, sin lugar a dudas, conversar con un gran sociólogo, además escritor. Este viernes en la noche estuvo presentando su texto en la Casa del Poeta y en este caso pues nos hemos reunido con él para conversar sobre su trabajo y para que nos dé algunas señales de su texto que ya ustedes podrán encontrar también en este espacio porque a través de la editorial 3600 estará a la venta en varios de los puntos donde normalmente encontramos los textos de esta casa editorial. Elías Caurey se encuentra junto a nosotros. Elías, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra entrevista. No, el agradecido soy yo y bueno, aprovechando también mi visita por La Paz, bueno, pues un gusto poder compartir con toda la población boliviana, ¿no? Desde este punto del país. Y bueno, un saludo también al territorio guaraní, donde ahora vivo, y hacer conocer la literatura que a veces muy poco se conoce por estos lados. Yayanduyere, que es el título de mi poemario. Sería sentir, escuchar la palabra, una traducción al castellano. Es un texto escrito en guaraní, primero en guaraní y luego traducido al castellano. Y bueno, pues recoge la esencia, no sé si la esencia, pero la cosmovisión guaraní. Yo soy guaraní y bueno, toca temas como la cosmovisión, como la familia y también algo del amor, del romanticismo y bueno, esas cosas que también agradan mucho a los jóvenes. Genial. Cuéntanos específicamente, comenzaremos hablando por tu parte formativa intelectualmente. Tú has estudiado sociología, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, ¿cómo ello influye en tu estudio a la hora de acercarte a la lengua guaraní, no solo desde la perspectiva familiar o personal, desde la cercanía que tengas con la comunidad y con el idioma, sino también desde el ámbito del investigador, de la persona que ya se acerca como especialista, de alguna manera a entender cómo funciona este mundo lingüístico? Mira, mi historia es algo, y yo creo que una historia también común entre todos los bolivianos, sobre todo indígenas, ¿no? Mi lengua materna es el guaraní, he aprendido a hablar en guaraní, pero tuve que aprender a hablar el castellano en el colegio, en la escuela, y era tan duro, ¿no?, el proceso de aprender el castellano, y fue así que dejé de hablar el idioma, mi idioma materno, hasta que he terminado la universidad. Estoy hablando de... Yo he terminado la universidad a los 29 años, bueno, el colegio he terminado a los 23 años, casi, ¿no? Bueno, no porque me hubiera aplazado, el tema es que en las comunidades no hay cursos, entonces tenías que repetir una vez, y creo que como 5 o 6 años estuve en segundo básico. y aprendido lo tienes en sí, y bueno, había días que tu maestra se enojaba contigo, no hacías tu tarea, te bajaba de curso, te iba al otro, ¿no? Era una cosa así, como anécdota. Y bueno, entonces cuando termino la universidad yo estudio sociología en Santa Cruz, en la Gabriel René Moreno, entonces salgo y empiezo a retomar otra vez mi idioma, la cultura, y bueno, investigando también desde la academia, como tú dices, y bueno, también luego he continuado, estudié antropología en mi segunda carrera, y bueno, tengo también un curso, una maestría en revitalización lingüística que lo he hecho en el País Vasco, en España. Y bueno, como siempre, intentando formarse y hacer esto que a uno le apasiona, ¿no? La escritura no es muy común, no es muy fácil escribir para nosotros, que somos de la cultura oral, pero estamos entrando en una sociedad donde muchas cosas se mueven por los papeles y tenemos que entrar, y si no entramos ahí, bueno, pues vamos a perecer, ¿no? Pero también de alguna manera en esta sociedad en la que vivimos hoy, en este proceso educativo y cultural que se intenta hacer desde el mismo Estado, se le ha empezado a dar más valoración a estos espacios donde la lengua, donde la cosmovisión de una cultura evidentemente tiene más importancia y puede ser más visibilizada. El hecho de que tú, por ejemplo, estés presentando un texto quizás hace 20 años atrás no hubiera sido importante o no hubiera sido llamativo para las casas editoriales. No, desde luego, creo que estamos en un momento muy importante como Estado plurinacional, con la institución del Estado plurinacional, con la Ley de Educación Avelino Cignani, los currículos regionalizados, la creación del Instituto de Lengua y Cultura por cada nación y cada pueblo, con la Ley de Derecho y Política Lingüística sobre el hecho de hablar un idioma en el territorio donde estés.
Y bueno, todo esto abre, entonces, y nos interpela también a los indígenas, a que podamos escribir, porque un gran pretexto, digo yo, son de los maestros cuando dice, bueno, tienen que enseñar sobre la cultura, entonces tráigame el libro. Y bueno, entonces nos encontramos que no hay libros, y si hay libros son escritos por extranjeros, que están con su visión, con su forma de pensar, pensando por nosotros, pero desde nosotros mismos no tenemos mucho. Y creo que este es un reto que no se le está viendo y que hay que asumirlo, y que de alguna manera yo, junto con Elio Ortiz, también escritor que ya él ha fallecido en 2014, estamos intentando hacer esto, ¿no? Trabajar. Él ha hecho en la película Ibimarae junto con Juan Carlos, y bueno, otro tiene varios textos, y yo estoy ahora incursionando y seguir escribiendo, ¿no? Sobre la cultura guaraní desde el punto de vista guaraní, con el idioma guaraní, porque es distinto pensar desde lo guaraní y expresarlo hacia afuera, ¿no? Específicamente en el ámbito de la sociología, ¿cómo de alguna manera tu carrera te sirvió para investigar, para entender tu cultura? Si bien tenías evidentemente la lengua como parte de la familia, es decir, la lengua madre en tu casa, aprendiste a hablar con guaraní, ¿cómo pudiste acercarte a esta forma de pensar, a este idioma, un poco tomando las herramientas académicas que vienen desde Occidente y que en muchos casos no está pensada para ser utilizada o para ser basada, digamos, para que sea instrumento de análisis de las lenguas originarias? Bueno, pues mira, yo creo que uno de los grandes desafíos es que también como indígenas tenemos la obligación ahora de formarnos, ¿no? Porque este mundo te exige un título, por más que sepa, que si no tienes el título a veces no vale, o a veces tienes título tampoco sabes, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Y en este caso, pues el hecho de pensar, de pasar por las aulas universitarias, a mí me sirven las herramientas académicas, las utilizo para demostrar un poco también, porque una de las cosas que hay que mostrar hacia afuera es que para que te crean necesita a veces ser el conocimiento probado, ¿no? Que es en realidad la corriente positivista. Pero yo sé que para mi pueblo lo que yo digo sirve, vale, y porque recojo lo que ellos dicen. Pero para afuera, para el caray que nosotros decimos, obviamente hay que mostrarle, ¿no? Y creo que eso lo estamos logrando también, mostrándole de una manera sistemática, mostrando el conocimiento. Y obviamente entonces yo aprovecho las herramientas, las metodologías, las teorías de la antropología, de la sociología, y bueno, y la lingüística también. Y entonces esto me ayuda a plasmar y moverme en ese mundo, ¿no? Un mundo entre el mundo caray y el mundo guaraní, y que de repente hacer esa bisagra, ¿no? Porque tampoco tiene caso pensar, decir, nos encerramos en nuestro mundo, porque eso sería subsidio, ¿no? Sería un etnocidio en ese sentido cultural, ¿no? Más intracultural. Y yo creo que estamos en una sociedad pluricultural que siempre vamos a vivir con el otro. Y a verdad, yo siempre digo, a veces existe de que hay discriminación, o sea, eso se siente, eso no hay. Hemos pasado por todos lados. Y hay esto porque no nos conocen, ¿no? No nos conocen, no saben cómo pensamos, cómo sentimos y cómo vemos el mundo. Entonces por eso nos juzgan desde ahí, ¿no? Desde una visión. Pero en el momento que nos conozcan, yo creo que va a ser un gran salto. Yo siempre digo, nosotros hemos aprendido castellano, y el castellano ha aprendido mi idioma. O sea, qué esfuerzo han hecho, ¿no? Y creo que ese es el desafío del Estado plurinacional ahora. Sin duda. Cuéntanos cómo hacer poesía desde lo guaraní y después cómo es el proceso de traslación, de traducción al castellano. Normalmente encontramos a personas que escriben, que piensan en castellano y lo traducen a idiomas originarios, pero es muy interesante el proceso inverso, porque de alguna manera es el mismo proceso que sucede con el castellano, la persona que escribe en castellano y luego lo traduce al inglés, luego se traduce al francés. ¿Cómo funciona este proceso? Mira, es algo un poco difícil, complicado, porque uno no está acostumbrado, ¿no? Escribir poema, mira, yo te voy a contar, o sea, la idea de escribir poema no es que yo sea poeta. El tema es que yo en 2015 presentaba un libro que son sobre los nombres guaraní. Los nombres también es un tema muy interesante. Ponerse un nombre significa definirte, ¿no? El nombre del guaraní se llama por su nombre, o sea, su nombre es el mismo. Y cuando presentaba este libro me decían, unos jóvenes se me acercan, me dicen, che, qué lindo su libro, muy lindo, pero un poco aburrido. Y le digo, ¿por qué? Sí, me dice, pero claro, es académico, ¿no? Y dice, ¿por qué no unas poesías, por unos poemitas, profe? Me dice. Y yo me quedé con eso, ¿no? Entonces digo, estoy descuidando una parte importante de la juventud. Y entonces empecé desde ahí, ¿no? Y mientras estudiaba en España,
creo que ha sido la distancia que me inspiró también para escribir. Primero la nostalgia de la familia, ¿no? Empecé a escribir por la familia, a mis hijas, a mi esposa y cosas así, ¿no? Desde lo guaraní, obviamente. Y entonces empecé a escribir desde ahí y ahora ya está el poema acá. Entonces ya los jóvenes son los que... Y me llamó la atención porque la primera presentación he hecho en Charagua, es donde yo vivo, en la primera autonomía guaraní, en la autonomía indígena, en Bolivia y en el mundo constitucional, ¿no? Y mi público era jóvenes, y estaban emocionados con el libro, hemos leído poemas, y digo, bueno, y muchos se han acercado y me dicen, ¿se puede escribir poema en nuestro idioma? ¡Qué lindo! Y yo le digo, claro que sí, nuestro idioma es igual que cualquier otro idioma en el mundo. El tema es que si no lo valoramos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Y entonces creo que ese es uno de los desafíos de este poema. Por eso yo pongo en la introducción, yo no sé si esto responde a la lírica, al género literario como tal, bajo las normativas. Lo que yo he hecho es escribir lo que siento, lo que pienso, lo que he aprendido de mis abuelos, y bueno, seguro que me van a criticar, decir que no es poesía, que no tiene las normativas, y bueno, pero lo que me interesa a mí es que los jóvenes sepan que se puede escribir en el idioma guaraní, y se puede decir cosas lindas en el idioma guaraní. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, para las mujeres, los nombres siempre son poéticos, ¿no? Te digo uno, a ver... Araúa, ¿no? Araúa es la mujer, es un nombre de mujer, significa el cielo parecida a ella, ¿no? Parten de metáforas. Claro, son muy metafóricos, o son también, expresan un poco el sentimiento de belleza, ¿no? Eso de los hombres, por ejemplo. Los hombres están ligados un poco su nombre más a actividades, ¿no? En cierta manera a sus habilidades también. Entonces va por eso. Acá la mujer es mucho más poética, ¿no? Es como que la cúspide del idioma, porque en el idioma, en el mundo guaraní, la mujer es un poco, yo diría, la que determina qué se va a hacer con la sociedad. Entonces es la que dice esto sí, esto no, ¿no? Entonces pues, no es muy importante por eso la mujer para nosotros, porque determina, ¿no? Es el hilo conductor de todo, la parte cultural, lingüística, y la que define a los hombres, bueno, estamos y nos complementamos, ¿no? Porque no creemos que seamos alguien, ¿no? Sino que nos complementamos en nuestras diferencias. Me llama la atención, Elías, que el texto viene con imágenes, además acompañado, además del poema, viene con imágenes. Sí, mira, había tantos sueños, ¿no? Tantas ideas en este poemario cuando yo empezaba a escribirlo. Cuando lo escribí le he compartido hay un amigo acá, Gonzalo Llano, que es un ilustrador, le comparto algunos poemas, me dice, está muy lindo su poema, le digo, ¿y te animas a ilustrarlo? Claro, me dice, es un poco difícil, pero lo puedo hacer. Entonces él ha ilustrado el poemario, y había la idea también con otro amigo de grabarlo en la parte, la declamación de los poemas como audio, para que se escuche, ¿no? El guaraní. Y luego con otro amigo músico también que es guaraní, y me dice, pues yo le pongo música, ¿no? Entonces volverlo, pero solo que el tiempo no nos ha dado. Entonces él está preparando él está preparando un álbum con música, con pop, con rap, algo, ¿no? Entonces para ser cantado, ¿no? Más contemporáneo, sí. Y hay otra idea de hacer videos también, o sea, inspirado en los poemas. Ahí hay uno que yo he colgado en YouTube, en mi canal de YouTube, que hemos intentado hacer un poco rústico, pero mucha gente les ha gustado. Lo vamos a ver, vamos a ver acá en la entrevista. Mi última pregunta tiene que ver, Elías, con la posibilidad de que puedas pasar de la poesía a la investigación. ¿Está pensado por parte de tu trabajo y de las personas que trabajan contigo de quizás escribir un texto en guaraní, pero ya ligado más al ámbito investigativo, digamos, ensayos, crónicas, artículos que tengan un poco que ver también con esta representación de cómo vive, de cómo piensa, de cómo se estructura el mundo guaraní? Sí, mira, en realidad yo he comenzado por ahí. Ya debo tener unos 18 textos publicados, y la mayoría son ensayos que tienen que ver con investigaciones, obviamente en lengua. Y yo trato de escribir siempre en ambos, ¿no? Porque el público a la que escribo también va para ambos. Y yo siempre digo, creo que los guaraní necesitamos guaranizarnos otra vez, porque hay muchos guaraní que entienden el guaraní, no lo quieren hablar, saben más castellano, y el momento de leer en castellano, que se identifique, entonces también va a ir asumiendo, ¿no? Entonces la idea de escribir mis textos va en ese sentido. Tenemos un diccionario también que hemos escrito, que está en la lista del Bicentenario, de la Biblioteca del Bicentenario. Sí, creo que somos los únicos escritores indígenas de Tierras Bajas que muestran ese selecto
en esa selecta lista de escritores, y la mayoría son extranjeros. Y bueno, el orgullo pues para la nación guaraní. Y bueno, tengo varios textos que van en ese sentido, entonces ahora estoy incursionando en la poesía. Y un próximo proyecto estoy escribiendo un texto de gastronomía y paralelamente voy a también escribiendo una novela que también va a ser en bilingüe, primero obviamente escrito en guaraní, aunque ya hay una que escrita en guaraní, la de que escribió Eli Ortiz, se llama Irande, ganador del Premio Nacional Guamán Poma de Ayala. Y después de 2 años yo le he traducido al castellano y ya empieza a circular también desde el año pasado, y es un texto que está cayendo muy bien. Ahí se organizan ferias de la lectura de Irande en los colegios y bueno, y cada vez se está ganando, ¿no? Y entonces la idea un poco de nosotros es eso, ¿no? Motivar, hacer de que el idioma, de que la cultura guaraní es lindo, no hay que avergonzarse, ¿no? De eso. Hay que enorgullecerse, además de que tengamos personas como tú que lo valoren y que puedan dedicar su vida, prácticamente su vida académica, su vida profesional, a hacer conocer y a darle difusión también a la lengua desde el ámbito de la escritura. Muchas gracias, Elías, te agradezco muchísimo la entrevista. No, yo encantado, y una de las cosas también que quiero comentar es que creo que como indígena ahora corremos riesgo, ¿no? Y yo esto veo a veces mucho, y también es una autocrítica y crítica también a la vez. Cuando están en algún espacio nomás se visten de indígena y luego van y se sacan, ¿no? Entonces como que estamos entrando en ese folclorismo. Y yo creo que ser y pertenecer a una nacionalidad significa más que eso, vivir como tal, empezar a nombrarse como tal. Para mí es una lucha diaria conmigo mismo, ¿no? Para ir seguir aprendiendo. Hoy día, bueno, ahora yo vivía acá en La Paz, ¿no? Pero me he ido a vivir a mi territorio porque quiero que mis hijas aprendan el guaraní. Además, mi hija tiene un nombre guaraní. Y entonces, creo que la forma de vivir como guaraní. Y creo que esas son las cosas las que nos hacen diferentes, ¿no? Y si no caminamos por esos caminos, o sea, vamos a hacer igual como siempre un acto folclórico, y que luego más a eso no pasa, ¿no? Y para mí el desafío va por esos lados, y el tema educativo creo que es fundamental, el tema comunicativo también. Siempre sueño que haya algún programa en el idioma, y si me permite yo quiero un saludo en guaraní también para los que no ven. Amondo tentarareta o tecuá en bairechaca tema de peré, tamaraeme yanetun pajere kwa tentairowi ayeroyarevi ayo cuape achauca kwa cherembi cuatia yayandu ñere allá poco jaeñe ponaretare allá vi aguille cheño ya para wiki pave buruchareta opate tenta rupipe allá vi chepia capture vi amondo pebe tamaraeme yanetun pajere, ¿no? Muchas gracias, Elías, te agradezco muchísimo, y el reto está dado. Ojalá y puedas estar prontamente también en el ámbito comunicativo para apoyarnos en ese sentido. Muchas gracias. No, sería una cosa interesante, ¿no? Hacer, porque transmitir en el idioma es distinto, ¿no? No es lo mismo que decir en castellano. Por eso a veces para mí es complicado cuando me dicen tus ancestros. Yo no sé cómo traducir, porque mis ancestros para mí no están atrás, ¿no? Mis ancestros están adelante. Y entonces ahí hay que hacer el cambio de pensamiento. Y bueno, yo encantado, ¿no? De que la comunicación también se entre el idioma. Yo se lo pagué. Gracias. Ahí está la propuesta de Elías Cabrera. Recuerda que este texto se lo puede encontrar a través del editorial 3600 y en los puntos de venta de la ciudad de La Paz, y seguramente en otros departamentos. Es interesante porque nos acercamos a una forma distinta de crear literatura, de crear poesía, partiendo de la lengua madre, y fundamentalmente también estableciendo ese puente, esa relación también con el castellano, un poco para atraer a aquellas personas que evidentemente quieran entender cómo funciona desde ambos idiomas. Usted sigue junto a nosotros, seguimos hablando sobre cultura a la vuelta. Hay que iyuitepe chepuyaguive aguata ipukawindive ipomichi ichikabi ayandu cheroare o poco llave chatipi kwai haem bae ipotipiche kabio putu chea haeko kapotu chembae bae iwitu y llave y vei o pirae panapana y para pararami cheñe kirikiri omboas sa chepuya pe hae y mi arivaera chepuya para vete año maomai jese y pora ye lleva ombo puya cañiramo o ya po gendara y yuitepe
Hare ambojejo kue capo tu chembay.